Buenas tardes. De parte del equipo de Espacio Ana Frank, les saluda Elías Zurita. Vamos al inicio de la conferencia. Por favor, apaguemos las cámaras para poder tener una mejor banda de ancho y les vamos a presentar a los que serán los ponentes del día. El doctor Milos Alcalay, presidente de Espacio Ana Frank, diplomático, ex representante permanente de Venezuela ante las Naciones Unidas y ex embajador de Venezuela en Israel. Gabriel Ventasgal, periodista, especialista en Medio Oriente, capacitador en la lucha contra el terrorismo y director de Hasheni, su fundación. Alberto Mor-Yusef, arquitecto, especialista en el Estado de Israel y negacionismo del Holocausto, colaborador asiduo de Espacio Ana Frank. Y vamos a contar con la moderación del embajador Julio César Pineda, director de Espacio Ana Frank, analista internacional y ex embajador de Venezuela en los Emiratos Árabes Unidos. Vamos a dar la palabra a el embajador Julio César Pineda. Julio César, aprende el micrófono. Les pedimos a los que puedan, bueno, a todos, por favor, que apaguemos las cámaras para solamente ver a los ponentes del día de hoy. Julio César, tienes que poner un mute el micrófono. Ok, bueno, mientras habla el embajador, él va a ser el moderador, pero el orden de palabra de los ponentes será el embajador Milos Alcalay, luego Gabriel Ventas y finalmente Alberto Mor-Yusef. Vamos a estar manejando las preguntas a través del chat y las vamos a ir haciendo. Como esta vez vamos a tener muchas personas conectadas, es algo muy bueno que nos alegra, pero para manejar la dinámica del encuentro, todo por chat, por favor. Elías, por favor, ¿puedes ponerle on mute o poner como administradora a Julio César Pineda, por favor? O sea, Rosita, el iPad Rosita Veracha. Listo, ya está como anfitrión. Ya, ahora sí. Bueno, muy buenas tardes. ¿Me oyen? Es importante esta convocatoria del Espacio Ana Frank, sobre todo dentro del imperativo de la coexistencia y en el tema que los internacionalistas consideran lo más importante que pueda ocurrir dentro de la nueva geopolítica del Medio Oriente, porque es el tercer país con paz entre Israel y los árabes, Egipto en 1979 y Jordania en 1994, en los acuerdos de Camp David y en el caso de Oslo, pero en esa oportunidad eran acuerdos de paz, producto de conflictos y guerras. Esta es la primera vez donde, sin un conflicto entre Emiratos Árabes Unidos e Israel, se abre la posibilidad de una paz permanente que va a cambiar toda la región, posiblemente con el efecto dominó. Por eso podemos casi advertir que pronto veremos relaciones diplomáticas de Omán, de Bahrein, de Qatar, inclusive por Arabia Saudita y posiblemente Kuwait. Hoy la prensa kuwaití decía que sería el último estado en tener relaciones con Israel, pero leyendo el Kuwait Times se nota que hay una perspectiva positiva para relaciones entre esos países árabes e Israel. Por supuesto que hay una razón geopolítica en estas primeras ideas básicas para que los conferencistas puedan profundizar, que es la confrontación con Irán y el arco chiita, especialmente con la situación de Qatar en los últimos tiempos y todo lo que el filósofo y politólogo coreano habla de la sociedad del cansancio. Están cansados los árabes de un discurso permanente contra el sionismo
y de una falta de relación con Israel, sobre todo cuando hay muchos vínculos que se han ido estableciendo. Yo recuerdo cuando era embajador en Qatar, Emiratos Árabes Unidos y en Kuwait, había un sentimiento de aceptación hacia el Estado de Israel y de posible cooperación que pudiera desarrollarse, pero siempre el tema palestino estaba en el medio y eso impedía cualquier vínculo. Por eso hay que considerar como actores fundamentales de este pacto que han denominado a Abraham dentro del concepto de que judíos y árabes puedan coincidir en esa historia bíblica, y sobre todo con dos personajes muy importantes, el saudita príncipe heredero Mohammed bin Salman y por los Emiratos Mohammed bin Zayed. Son dos hombres que se han entendido muy bien y donde en el fondo el temor de un Irán nuclear hace que el mundo árabe se repliegue y tome más cercanía con Israel, que también por supuesto tiene el paraguas nuclear. Esto también es importante señalar para que los conferencistas puedan ahondar en que deja sin efecto la elección, sobre todo, y la anexión que tenía Israel de Samaria y el Valle del Jordán, un 33% que correspondía al territorio de los palestinos, y el retiro de Netanyahu hace posible precisamente como condición para justificar este acuerdo, que por otra parte es beneficioso para árabes y judíos, la coexistencia en este nuevo campo. Este pacto, que se llamó Abraham, crea un eje geopolítico árabe sunita e israelita frente al arco iraní, que está más con Siria, con Irak, el Hezbollah en el Líbano y con Yemen. Se suspende una condición muy importante del mundo árabe, que era reconocer a Israel cuando ésta declarara la aceptación del Estado palestino con su territorio y ser retirada de estos territorios. Por lo tanto, también es un cambio geopolítico de primera importancia que va a permitir el efecto dominó. Además, el objetivo final de Israel aparentemente es una relación permanente, sobre todo con Arabia Saudita, donde es el guardián de los lugares santos y el factor más importante, sobre todo en la confrontación que hay entre el caso de Israel y Arabia Saudita, pero también entre Arabia Saudita e Irán, que es fundamentalmente el peligro que tiene todo el mundo árabe frente a esta situación. Igualmente, yo creo que es importante señalar, y ojalá que nuestros moderadores lo señalen, que esto es producto también de la pandemia del COVID-19 que está cambiando la geopolítica mundial. Precisamente se acaba de firmar, veía hoy en la prensa de Kuwait, la foto de un acuerdo en los Emiratos Árabes Unidos entre APEX, que es el mecanismo de cooperación económica del Golfo, de los estados del Golfo, con Israel, para precisamente combatir contra el COVID, crear la vacuna y tener test necesarios. Esta nueva situación de dos estados también se abre dentro del criterio de una futura Palestina independiente, soberana, pero aceptando sin atacar a Israel y, por supuesto, Israel convivir con Palestina. Aunque hay factores externos que también los conferencistas pueden tocar, que tal vez es el tema de Turquía. Más allá de Irán, también Turquía quiere ser un actor fundamental. Erdogan, el presidente, quiere convertir de nuevo lo que fue el Imperio Otomano con todo lo que fue el poderío en esa región. Hay también una situación ya muy clara, un vuelo directo de Abu Dhabi a Tel Aviv, donde se facilitarían a los musulmanes del Golfo ir a la mezquita de Al-Aqsa. Pero también para Israel es muy importante, pues se le reconoce la dimensión religiosa judía del Estado de Israel, dejando de lado el discurso contra el sionismo, especialmente dentro de los árabes. Y podría, como decíamos, haber un efecto dominó que vamos a ver en los próximos tiempos. Ya casi es seguro que el próximo estado sería Omán. De hecho, el Netanyahu estuvo con el emir de Omán recientemente y posiblemente, como decíamos, también Bahrein, donde hay una presencia judía, inclusive en altos cargos del Estado. Podría haber un efecto dominó, por lo tanto, pero hay que decir también que un actor muy importante del pacto ha sido el rabino Mar Schneider, sucesor muy cercano al emir de Bahrein, Hamid bin Isa al-Khalifa. Ha venido trabajando hace mucho tiempo. Precisamente su padre, Arthur Schneider, fue fundamental en el diálogo entre Israel y los cristianos. Ahora está por puesto y tiene una presencia permanente en el Golfo. El jefe del Mossad recientemente, Yossi Cohen, ha venido visitando varias veces el Golfo dentro del criterio de ese concepto de seguridad para Israel y el peligro que pueda representar a Irán por el desarrollo nuclear. Hay que decir, y ojalá que consideren los conferencistas, la importancia de lo que el Emirato inaugura con el centro para el Medio Oriente, de esa relación con Israel en lo tecnológico y en lo científico. Hay que señalar que el Emirato más importante en convivencia, en desarrollo social, son los Emiratos más Árabes Unidos, que son los 7. Y además que tiene desarrollo nuclear. Hace poco inauguró su primera planta nuclear, que junto con Arabia Saudita, en el caso del Emirato, tiene asistencia sobre todo y cercanía
con los coreanos del sur, mientras que Arabia Saudita tiene contacto con Argentina porque siempre han temido la presencia no solamente de los reactores nucleares de Irán y la técnica de los misiles, ahora después de roto el pacto con Estados Unidos, con la posibilidad de un ataque permanente hacia cualquier país árabe, y confiarían mucho en la presencia precisamente de lo que significa la seguridad de Israel. Dentro de este criterio también hay que decir que hay un ambiente propicio por parte de China y de Rusia en la perspectiva de que esto pueda darse para tranquilizar la región. Y como decíamos, estos 7 emiratos tienen una presencia extraordinaria y fundamental. Son muy cerca vecinos de Irán, vecinos de Arabia Saudita, y al abrir la puerta a esta relación creo que puede ser extraordinaria para una nueva relación, para una nueva política del Medio Oriente, donde Israel jugará un papel de primera importancia. Como lo decía al comienzo, el COVID ha sido también una fórmula muy importante para el primer acuerdo firmado hace 2 días de tecnología y ciencia dentro del criterio humanista de este acuerdo y de este encuentro. Cuando nosotros estábamos como diplomáticos en el Medio Oriente, pues vimos en estos estados, sobre todo los Emiratos, el mismo Kuwait y sobre todo Qatar, que tiene una cercanía histórica con Israel, complicada ahora por la nueva presencia del embargo de Arabia Saudita, pero el interés de siempre de tener esas relaciones. De allí que, como decíamos, este foro hoy del espacio Ana Frank y su imperativo de la coexistencia hace precisamente que el mundo piense que es posible coexistir al margen de las ideologías, de las religiones, y que pueda haber un destino mejor para la humanidad. Por eso, con estas notas iniciales, abrimos el foro, dándole en primer lugar la palabra a quien ha sido un conocedor a fondo de este tema como venezolano, porque fue embajador en Israel, Milos Alcalay. Además estuvo presente en Naciones Unidas como embajador venezolano, fue vicecanciller de Venezuela y además un alto representante, presidente del espacio Ana Frank. Así que le damos la palabra a Milos Alcalay con este leve vuelo de pájaro de lo que significa la nueva situación de la geopolítica del Medio Oriente y las esperanzas para la paz en el mundo. Muchas gracias, mi querido Julio César, por tus calurosas palabras y por tu excelente presentación. Yo quisiera pasar directamente, como no tengo cámara, hacerlo con el PowerPoint, que el excelente equipo del espacio Ana Frank me ha ayudado. Quiero señalar, mis palabras son de salutación. Perdón, voy a hacer algunas reflexiones, pero ya hemos visto no solamente esa capacidad de Ilana en el ámbito de motivación, sino también tecnológica, ¿no? No sé cómo se hace para hablar con la gente de Zoom, pero ella ha logrado abrir a los casi 300 participantes en este evento. Así que felicitaciones, Ilana. Es una parte tecnológica nueva que no me canso de admirar en ti. Bueno, muchos amigos presentes, muchos nuevos amigos. Me hubiera gustado referirme a muchos de los que aquí están presentes. Muy emocionado de ver a tantos ex colegas, ex estudiantes, pero quiero entrar directamente en el tema, sin dejar de agradecer a Elías, a Sofía, a nuestros queridos amigos del excelente equipo del espacio Ana Frank, que hoy nos acompañan y que nos permiten darle un saludo de lo que es este tema crucial, como decía Julio César, que es el acuerdo entre Israel y los Emiratos Árabes Unidos. Comienzo, si quieres ayudarme, Elías, a pasar la página. El segundo panel, tercer panel, bueno, comenzar señalando que el espacio Ana Frank, como ustedes todos saben, es una organización no gubernamental sin fines de lucro y que el objetivo ha sido la promoción de la paz, perdón, de la coexistencia, de la valentía moral, no sé si me escuchan bien, y que, bueno, en esta introducción al debate, en donde ya brillantemente Julio César Pineda nos hizo otro programa de brújula internacional de las que nos tiene acostumbrados, escucharemos también las intervenciones de Gabriel Bentagal y del gran amigo Alberto Moryusef y las preguntas. Ya hay algunas que me parecen interesantísimas, pero eso será, digamos, ya en la segunda etapa del evento. Se trata para el espacio de Ana Frank de promover todos los elementos de la coexistencia entre los hombres y entre las naciones, y por eso es que este paradigma que hoy vemos, el acuerdo entre Israel
y los Estados Árabes Unidos. Vamos a pasar ya me presentaste al ponente, ¿no? Gracias, gracias. El otro panel es, sin lugar a duda, un acuerdo histórico, valiente y futurista. Es histórico porque, sin lugar a dudas, como señaló Julio César, es un reconocimiento al Estado de Israel, no es un acuerdo de paz, es el reconocimiento al Estado de Israel. Y eso es sumamente importante porque eso va a generar toda una dinámica hacia el futuro. Es un acuerdo valiente, apoyado por los amantes de la paz y de la coexistencia. Lamentablemente, por supuesto, es rechazado por aquellos que fomentan el odio hacia Israel, que ha sido lo que ha sido una constante durante más de 70 años y que nos ha llevado a un péndulo entre la búsqueda de la paz y la amenaza de la guerra, que se hizo evidente al día siguiente de la proclamación del Estado de Israel, cuando los Estados árabes invadieron, trataron de frenar la proclamación que David Ben Gurión hizo del Estado de Israel y que contaba con el apoyo mayoritario de las naciones del mundo, y que los que no querían un Estado judío, los que no querían un hogar para el pueblo judío, trataron de aplastarlo, crear un solo Estado palestino en contra del tratado, de la resolución de partición, el derecho consagrado no solamente por la historia, miles de años de historia, sino también por las Naciones Unidas en el reconocimiento de dos estados independientes. Si vamos a la próxima presentación, vemos que ha sido este péndulo permanente, con grandes aciertos y grandes dificultades. El reto que se mencionó aquí del acuerdo entre Israel y los Emiratos Árabes Unidos viene anticipado por lo que fue uno de los hechos fundamentales cuando Anwar el-Sadat firmó con Menachem Begin el acuerdo con Israel, en el cual fue también atacado por toda la comunidad árabe en ese momento, y que ciertamente con mucha valentía, con mucha precisión, Anwar el-Sadat marcó una etapa fundamental. Aquí lo vemos nuevamente en esa triangulación, que fue una triangulación fundamental para los espacios, para los Emiratos Árabes Unidos, la del presidente de los Estados Unidos. Aquí vemos a Carter y posteriormente vimos a Clinton, vimos a Bush, vimos a varios jefes de Estado y ahora a Trump con este acuerdo. El próximo, si me permite, Elías, vamos a ver que este es un mecanismo que también se dio en el gobierno de Yitzhak Rabin y de Shimon Peres y Yasser Arafat. Otro acuerdo histórico fundamental, que es el resultado de los acuerdos de Madrid, de Oslo, de Camp David, y que permitió soñar con una nueva realidad, y que lamentablemente también, al igual que en el caso de Anwar el-Sadat, el asesinato de los extremistas, en el caso de Sadat, de los extremistas egipcios, en el caso de Yitzhak Rabin, lamentablemente los extremistas israelíes, quisieron poner un freno a toda esa visión de coexistencia y de búsqueda de un nuevo Medio Oriente. Eso no es solamente en este caso. Vamos a ver el próximo panel introductorio, de recordar, estamos repasando. Ese odio y rechazo a la coexistencia lo vimos también cuando ese plan extraordinario, a mí me tocó vivir los acuerdos de Camp David, pero también la reunión en Marruecos, en Rabat, del nuevo Medio Oriente propuesto por Shimon Peres, que fue dinamitado por sectores del mundo árabe extremista que no querían que pudiera Shimon Peres, que fue el mayor lobbyista para captar recursos para la creación del Estado palestino. Y por supuesto vieron con horror que no iban a depender los palestinos de una ayuda extremista, de un Hezbollah, de un Hamas, sino que iba a ser el desarrollo sostenible, el desarrollo económico, el desarrollo social y la creación del Estado palestino. Eso fue dinamitado también por los extremistas. Pero en el plano religioso quisiera destacarlo, porque en los acuerdos ecuménicos que su santidad Juan Pablo II, el santo Juan Pablo II, hizo en Roma, un evento histórico de la ciudad santa, y los patriarcas y los rabinos y
y los cardenales, los pastores, todas las religiones se dieron cita en Roma. Y ahí se había logrado una clarísima visión de lo que es Tierra Santa y lo que es la histórica composición de todas las religiones, y también fue desbaratado por los extremistas. Finalmente, lo que hacía referencia antes, la muerte de Isaac Rabin, la muerte de Anwar el-Sadat, marcan esa valentía que tuvieron al llevar adelante esa visión de paz, de amor, pero que el odio venció a corto plazo, porque a largo plazo solamente la visión de la coexistencia es la que va a permanecer. Si quieres, con un segundo panel, mi querido Elías, llegamos entonces a destacar que a pesar de este acuerdo histórico que decíamos, no solamente es histórico, es valiente y futurista, nos abre, como muy bien decía Julio César, relaciones a las ya existentes, las relaciones de Egipto, con Jordania y hoy con los Emiratos Árabes Unidos. Y dirían que es como un secreto de Polichinela. El secreto de Polichinela es aquel que todos saben. Hay relaciones hace mucho tiempo de Israel con Omán, con Bahrein, con Kuwait, con Arabia Saudita, hasta Sudán. El portavoz de Sudán dijo que ellos también querían sumarse, y ciertamente con Marruecos, como les dije en la reunión que tuvimos, uno veía admiración de la familia real y de los altos jerarcas de Marruecos por Israel. Marruecos es realmente una excepción dentro de ese mundo, y que efectivamente yo creo que en poco tiempo veremos otro acuerdo que existe de hecho, no todavía de derecho, para la realización de todo un nuevo entorno, que va a cambiar la geopolítica del Medio Oriente por llevar adelante ese acuerdo tripartito, que será multipartito una vez que este logro diplomático pase efectivamente a la existencia de ambos estados. Un panel más, mi querido Elías, para ir llegando a la parte final, porque recuérdense que esta es una salutación en nombre del Espacio Ana Frank. Felizmente nuestro moderador hizo una exposición brillante y completa, que será ciertamente reafirmada por los dos ponentes ulteriores y después por las preguntas y respuestas. Es decir, se trata de asegurar un hogar para el pueblo judío, que ya está asegurado desde 1948, pero también un hogar para el pueblo palestino. Y creo que uno de los logros valientes que ha tenido los Emiratos Árabes Unidos es el haber logrado, there is nothing like a free lunch, no hay un almuerzo gratis. Al igual que Israel le otorgó la península del Sinai a Egipto, igual que estuvo dispuesto a llegar a algunas negociaciones, bueno, ahí veremos qué es lo que va a suceder, pero ciertamente se ha decidido congelar, postergar, diferir la anexión de Judea y de Samaria para buscar efectivamente lo que debería haberse hecho en el 48, que es la creación del Estado palestino. Esa creación del Estado palestino no se ha hecho. Yo recuerdo estando como embajador en Israel, Simón Pérez era el canciller, y veía con gran entusiasmo que yo pudiera ir hasta, en aquel momento, Gaza, ahora es Ramallah, donde estaba Yasser Arafat. Yo me reunía en Jerusalén, en la parte oriental, con Hannah Ashrawi, me reunía con Orient House, y era bien visto porque el Estado de Israel busca la coexistencia, no busca la confrontación. Y este nuevo camino es precisamente el que va a consolidar un Medio Oriente independientemente de la orientación política, sea el Likud, sea el Agodá, sean los partidos de Ben Gurión y de Golda Meir en su momento. Lo que Israel quiere es la paz, es la coexistencia, y es de manera valiente estar dispuesta a que otros en el entorno del nuevo Medio Oriente puedan beneficiarse, como decía Julio César, no solamente con la ciencia, con la tecnología, la lucha por alcanzar niveles de salud, y que ya de hecho están utilizando mucha esa tecnología. Cuando uno va por los Emiratos, cuando uno va por en esa región, uno ve cómo ellos han aprendido hoy esa tecnología de Israel, o tecnología avanzada, que les ha permitido a muchos de ellos también, no solamente esos inmensos rascacielos que uno ve, sino también
uno ve cómo el desierto se ha ido convirtiendo en jardines tal como lo hizo Israel hace varias décadas. De manera que esta visión es la búsqueda de la coexistencia, la búsqueda de la paz, y este acuerdo tripartito creo que nos abre una perspectiva. Esta es un poco la salutación como Espacio Ana Frank, basado en nuestros criterios rectores y que ciertamente tendrá que seguirse profundizando con las intervenciones de Gabriel y de Alberto seguidamente. De manera que, Julio César, con esto yo concluyo mi parte. Sí, ahora damos la palabra a Gabriel Ventascal. Bueno, ante todo, gracias a todos y gracias por la invitación. Es lamentablemente mi función bajar el tema a tierra y hablarles en el idioma que se habla en el Medio Oriente. Porque vuestras intenciones y vuestros deseos son muy buenos y muy loables, pero no llegamos a la situación que estamos ahora por los buenos deseos y las buenas intenciones de coexistencia, sino que llegamos a como estamos ahora por una sola palabra, y la palabra es fuerza. No se llegó por debilidad, y no se llegó tampoco porque de pronto los Emiratos Árabes Unidos entendieron que era más noble la coexistencia con el Estado judío. Llegamos a donde estamos ahora por fuerza. Y para poder explicarlo, tengo que explicar varias cosas básicas sobre el tema del Medio Oriente. El Medio Oriente, la base principal de la identidad de las personas del Medio Oriente son a qué jamula pertenecen, a qué clan pertenecen. En el caso de, por ejemplo, si tú eres kuwaití, la jamula que gobierna el país es la jamula de Al-Sabah. Y si tú eres de Qatar, la jamula que gobierna se llama Athani. Y si eres de Arabia Saudita, la jamula, el clan que gobierna, es Al-Saud, los hijos de Saud. Entonces, la primera entidad es si tú eres una jamula determinada. Y lo que nosotros en Israel hemos firmado hoy es un acuerdo con una jamula, que es algo muy bueno. Y la segunda identidad de las personas en Medio Oriente no es el hecho que ellos son jordanos, ni que son egipcios, sino su religión. Y la religión juega un papel imprescindible, fundamental en el Medio Oriente, muchísimo más que en Europa, y de hecho yo aconsejaría que para hablar de Medio Oriente hay que ser especialista en religión, principalmente en religión islámica. Medio Oriente está sufriendo un conflicto muy serio entre chiitas y sunitas, un conflicto que ha empezado en el año 661 o bien 680, con el asesinato del nieto de Mahoma, Hussein. Ahí empezó el conflicto real entre chiitas y sunitas. Y, como bien se ha dicho en la presentación, los chiitas han desarrollado un poder muy fuerte en los últimos años, creando la media luna chiita, que comprende Irán, Irak, Siria y el Líbano también. Estos chiitas amedrentan y amenazan a los sunitas. Y esta guerra que venía, de hecho, manteniéndose de forma latente durante tantos años, intentó ser escondida, disimulada, por una ideología que tuvo su peso durante unos 80 años, llamado el panarabismo. Y el panarabismo decía que lo que une a la gente del Medio Oriente no es el hecho de la religión, sino el hecho de que todos somos árabes. Es por eso que ustedes van a escuchar a veces radicales que hablan en contra del Estado de Israel siendo cristianos, porque ellos todavía piensan de forma panarábiga, algo que ya ha muerto en el Medio Oriente. Tenemos exponentes como, no sé, en México vas a encontrarte a un Alfredo Jalife que sigue pensando de forma radical, por más que él es cristiano. Y es cristiano de descendencia maronita, y a él se fue y lo expulsan del Medio Oriente justamente por ser cristiano. O vas a tener en Chile a un Daniel Jadwe, que es un político palestino cristiano, que habla como si fuese miembro del Hamas. ¿Y por qué él habla así? Porque él todavía piensa de forma panarábica. Lo que pasa en el Medio Oriente, lo que manda es la religión. Desde el punto de vista religioso,
teológicamente hablando, no existe la paz entre un musulmán y un no musulmán. Lo vuelvo a repetir, el concepto de paz es un concepto judeo-cristiano y habla sobre el momento de armonía tal que los animales no se comerán entre ellos y en ese momento vendrá el Mesías, para los judíos por primera vez, para los cristianos nuevamente. El concepto de paz es un concepto universal en la teoría judeo-cristiana. En el mundo musulmán clásico solamente existe una situación parecida a la paz que en árabe se llama sulha, o sea, perdón. Y eso ocurre dentro del Islam. ¿Y qué ocurre entonces entre un musulmán y un no musulmán? ¿Se puede firmar algún tipo de acuerdo? Por supuesto que sí. El acuerdo se conoce como utna, tregua. ¿Y por qué ocurre eso? Porque en el pasado Mahoma firmó una utna con la tribu de Quraysh en el año 628. ¿Cómo yo sé que Israel tiene una utna, una tregua con Egipto y no una paz? Bueno, por un lado, por los índices de antisemitismo en Egipto, llegan al 98%. Pero principalmente porque ellos lo han dicho. Cuando Sadat firmó el acuerdo con Israel, tuvo que pedir permiso a la Universidad de El Azhar, en el Cairo, y en la Universidad de El Azhar le dijeron, usted puede hacerlo porque Mahoma hizo lo mismo con la tribu de Quraysh en el año 628, y usted puede firmar una utna, una tregua. Cuando Yasser Arafat firmó el acuerdo de Oslo con Israel, dijo 19 veces, nadie puede criticarme a mí porque yo lo que he hecho es una utna con los judíos, que se puede violar si favorece al Islam. Y de hecho Yasser Arafat la violó. ¿Qué tenemos nosotros con el mundo musulmán ahora? Una utna. O sea, que si nosotros pensamos que vamos a estar todos abrazados con un encendedor cantando la canción de la amistad y cantando Kumbaya, eso es muy simpático, no en el Medio Oriente. Una UNA es importante, ¿eh? Es algo muy bueno tener una UNA, muy bueno. Ahora bien, durante años nos han dicho, como si fuese una mantra y un dogma, que todo acuerdo, toda UTNA entre un país árabe e Israel debía pasar por los palestinos. Y eso era una realidad que todo el mundo sabía. Más aún, hoy los países europeos siguen creyendo de forma religiosa que eso es así. Y lo que nos ha demostrado este acuerdo es que eso no es así. Los países árabes están, voy a decirlo de forma clara, hartos de los palestinos. Porque los palestinos han logrado, de forma sistemática, rechazar todo acuerdo de paz propuesto por Israel. Tenemos por lo menos 7 propuestas de paz hacia los palestinos. La última, muy importante, de Ehud Olmert, el año 2008, que le ofrecía 100% de Judea y Samaria, con intercambio de territorios del 6% para la creación del Estado palestino. Y eso fue rechazado por la autoridad palestina. Si a eso le suman ustedes los niveles de corrupción altísimos de la autoridad palestina, en donde los países árabes han donado durante años millardos de dólares para que la autoridad palestina cree, por ejemplo, una línea aérea llamada Líneas Aéreas Palestinas, que le paga sueldo a 300 empleados y no tiene ni un avión ni un helicóptero, entonces ustedes se dan cuenta que el nivel de corrupción de la autoridad palestina ha provocado que en todo el Medio Oriente estén hartos de los palestinos. Ahora bien, ¿a qué situación llegamos hoy? Llegamos a una situación en donde se dan los siguientes fenómenos momentáneos. El primero, la caída del precio del petróleo, que los afecta a ustedes en Venezuela de forma terminante, porque no es lo mismo hacer una política pública con un precio del petróleo a $150 el barril a lo que tenemos hoy. Y eso ha provocado en los países del Medio Oriente una comprensión que si no diversifican su economía, mueren. Y eso lo pueden ver perfectamente en Arabia Saudita. El segundo fenómeno importante es el aumento del poder de Irán, que ha provocado que los sunitas tengan pánico. Y lo tercero y más importante es lo que podríamos llamar la doctrina Netanyahu, que no es algo menor, ¿eh? La doctrina de Netanyahu yo la voy a explicar de la siguiente manera. Es, por un lado, debilitar y separar a los palestinos, tanto de la autoridad palestina como de la Franja de Gaza, y crear lo siguiente que voy a explicar ahora, que no sé si
Netanyahu estaría de acuerdo con lo que voy a decir ahora, pero para mí es bastante claro. La política de Israel está basada en 4 premisas. Ante todo, tenemos que ser una superpotencia militar para asegurar nuestra vida, porque si estamos hablando del espacio Ana Frank, si los judíos en los días de Ana Frank tendríamos la potencia militar que tenemos hoy, es probable que Ana Frank no se llamaría este grupo, porque tendríamos que buscar otro nombre. Ante todo, asegurar la vida de los judíos. Y para eso necesitamos una potencia militar. Y una potencia militar significa no solamente poder comprar buenos aviones, sino también poder producir buenos aviones. Cuando hoy Estados Unidos está planteando la posibilidad de fabricar sus sistemas antimisiles cúpula de hierro, es porque se lo compran a Israel. Israel le va a dar a Estados Unidos cúpula de hierro porque Estados Unidos lo necesita para poder derribar cohetes en Irak. Y eso es un invento israelí. De la misma forma que los cascos de los pilotos de avión de Estados Unidos son inventados en Israel. Israel no solamente ahora es una potencia militar, fabrica sus propios elementos. Eso es lo primero. Lo segundo, tú tienes que poder pagar todo esto. Y para eso tienes que ser una potencia económica. Y nosotros nacimos vendiendo frutas y verduras y ahora se vende alta tecnología. Las reservas en depósitos de dinero que tiene Israel hoy son de 130.000 millones de dólares en un país de 9 millones de personas. Y lo que nosotros cobramos, los israelíes, de sueldo por año, son hoy 46.000 dólares. Estamos en el mismo nivel que Francia y casi llegando a Alemania. Ha mejorado muchísimo la economía israelí. O sea que tienes que poder pagarlo. Lo tercero, ser una potencia política. Saber traducir esta fuerza económica y militar en influencia política. Y lo cuarto, ser una potencia moral. Tener valores que puedas impulsar a nivel moral. Esto ha provocado que se pueda conseguir lo que hoy tenemos, que es una UTNA con el mundo musulmán. ¿Y por qué? Porque les voy a contar en 2 palabras qué significa UTNA, o sea, tregua. En el año 628, Mahoma está por conquistar la Meca, y él se da cuenta que tiene 1.000 soldados contra 10.000 de la tribu de Quraysh de la Meca. Y él dice, no puedo vencerlos en el terreno, lo que voy a hacer es firmar un acuerdo por el cual le permiten a Mahoma entrar a la Meca a explicar sus ideas, y Mahoma se compromete a no robar más las caravanas de la Meca. A los 2 años Mahoma rompe el acuerdo. ¿Cómo llega Mahoma a poder firmar esa UTNA, esa tregua con la tribu de Quraysh? Porque se siente más débil. Y hoy Emiratos Árabes Unidos siente que necesita Israel más que Israel lo que puede llegar a necesitar Emiratos Árabes Unidos. Y por eso se atreve a poder hacer lo que hizo, que sea dar un paso adelante. Más aún, yo creo que Arabia Saudita hoy necesita a Israel más que Israel necesita a Arabia Saudita. Ahora, ¿qué puede ganar Israel con todo este acuerdo? Muchísimo. Primero, sacar del círculo de violencia a Emiratos Árabes Unidos, después a Bahrein, después a Omán, que ya no lo tenemos, y también a Sudán. Y probablemente la torta de la guinda sea Arabia Saudita. Y en ese momento vamos a tener una enorme buena noticia. Ahora, ¿cuál es el paso siguiente una vez que tú has conseguido una UTNA? Anclar la UTNA, anclarla. Hoy tenemos una UTNA con Jordania, e Israel lo que hace es le da agua a un país agrícola como Jordania, para que Jordania no le convenga romper la UTNA, y le damos también gas. Si nosotros lo que hacemos es ayudar a que la UTNA sea fija, entonces les podré decir que yo estoy de acuerdo en una UTNA eterna, donde podamos anclar todo el tiempo a través de mutua conveniencia los intereses de Israel y de los Estados Árabes. ¿Donald Trump hizo todo esto para ganar apoyo? Por supuesto que sí. ¿Netanyahu lo hizo para ganar apoyo? Por supuesto que sí. ¿Qué nos concluye? Y con esto termino. ¿Qué nos concluye este acuerdo? Tenemos a los palestinos más débiles que nunca. Y la debilidad de los palestinos los puede llevar también a ellos a firmar una UTNA con Israel. La única vez en la historia que los palestinos han cedido a algo fue en el año 1993, cuando Yasser Arafat dijo reconocer al Estado de Israel y abandonar el uso de la fuerza. Fue la única vez que han cedido. Quizás ahora, cuando se sientan débiles, también, porque solamente la debilidad lleva a las personas a aceptar una UTNA.
O sea que este acuerdo es una muy buena noticia para los que creemos que tiene que crearse un Estado palestino. Porque un Estado palestino solamente se puede crear cuando el Estado palestino reconoce la existencia del Estado de Israel. Y ese reconocimiento se produce solamente desde la debilidad y no desde la fortaleza. Por lo tanto, cuando un país europeo regala dinero a los palestinos sin pedirle que rindan cuentas y le da dinero a los palestinos para que ellos paguen sueldos a terroristas, están ayudando a que no haya paz. Están alejando la UDNA. Muchas gracias. Ahora damos la palabra a Alberto Moryusef. Hola, ¿me oyen? ¿Me escuchan? Ilana, ¿me escucha? Perfecto. Bueno, en principio honrado de la invitación del espacio Ana Frank, con quien me unen tantos vínculos afectivos de hace mucho tiempo. Encantado de ver tantos conocidos en esta amplia capacidad de convocatoria del espacio Ana Frank y de mis compañeros de panel, que seguro que es gracias a ellos a quien tantos se sumaron para escucharlos, y honrado de compartir con el embajador Pineda, con el embajador Alcalá y con mi amigo Gabriel Ventasgal, que para mí son referentes a la hora de análisis de lo que sucede en el Medio Oriente y en nuestro querido Israel, nuestro norte de actividad comunitaria. Bueno, se han dicho muchas cosas y creo que para introducir la mía voy a recurrir al viejo truco de contar un chiste clásico de los judíos, que muchos de ustedes conocerán, pero que a mí en este instante me di cuenta que me viene como anillo al dedo. Y es el caso de que se encuentra un rabino en su casa, puede ser en cualquiera de nuestras comunidades, y se le acercan dos miembros de la comunidad para pedir resolver un conflicto que tienen interno, y la esposa del rabino, por supuesto, está en la cocina en sus tareas, pero también está muy atenta de lo que ocurre en la sala entre su marido, el rabino, y los dos invitados. Y ella escucha como un invitado le plantea el problema que tiene con el otro invitado, miembro de la comunidad, plantea su problema con un punto de vista completamente opuesto, y el rabino le da la razón a ambos. Se retiran de la casa y la esposa, extrañada, sorprendida, se acerca donde el rabino y le dice: ¿cómo es posible? Ambos te plantearon dos cosas completamente distintas y le diste la razón a ambos. Eso no puede ser, ¿no? Ellos no pueden tener razón. Que le contesta el rabino, como todos ustedes saben, ¿sabes qué? Tú también tienes razón, ¿no? Y aquí me encuentro de vuelta con este panorama porque comparto, por supuesto, con Julio César y con Milos el optimismo que despierta en nosotros los judíos de la Golá y en el resto del mundo cualquier anuncio que tenga que ver con la paz en Israel, con la paz de Israel con cualquier otro estado. Es un optimismo por supuesto válido y que debe llevarnos a hacer los análisis en función de eso y seguir confiando en que la coexistencia siempre es posible, como dice el postulado de la reunión a la que nos convoca el espacio Ana Frank, pero sin duda estoy de acuerdo con Gabriel que esto no se hubiera dado si no tuviéramos un Israel fuerte. Y no voy a repasar todos los conceptos que Gabriel ya sumó en este momento, pero es cierto, Israel, a nosotros nos gusta, como a quienes apoyamos a Israel, nos gusta que Israel sea el país que levanta las simpatías del mundo por sus avances tecnológicos, por su cooperación en casos de emergencia que se ha dado en muchas otras ocasiones, por todos los logros que Israel nos viene demostrando en los últimos años, por haber trascendido, como dijo Gabriel, de un estado agrícola a un estado de alta tecnología, pero también sabemos que nos gusta un Israel que inspira en sus enemigos temor y respeto. Y eso me lleva a una segunda reflexión. No solamente los intereses y los intereses de los estados son los que determinan la política y los pasos que se dan, pero sin duda también las personas hacen la historia, y eso tenemos aquí gente que muy bien lo puede validar. Y esto es otra demostración, porque aquí hay una coyuntura de tres dirigentes, tres líderes mundiales, que son los que han abierto la posibilidad de que esto se dé, y en este momento. Tenemos por un lado a un Netanyahu, por algunos sectores un primer ministro
que puede ser cuestionado, que puede ser debatido, pero que sin duda ha puesto a Israel de tú a tú con los grandes líderes mundiales. Tenemos por otro lado un presidente Trump, después podemos analizar cuánto en su posible reelección puede incidir esto. Yo particularmente creo que no va a ser un punto importante dentro de la campaña electoral americana, pero sin duda la relación que hay entre estos tres personajes, Trump, Netanyahu y el príncipe heredero de los Emiratos Árabes, es también fundamental. Quisiera agregar, sí, ya como no se ha dicho, estoy seguro que mis compañeros de panel lo comparten, pero el príncipe heredero de los Emiratos Árabes no es un personaje cualquiera, rompe un poco la línea de otros, de las cabezas de los estados del Golfo. No es el hombre fuerte del país, pero no es el presidente del país. El presidente es el hermano, y por un acuerdo interno de los Emiratos, que son 7 países confederados en uno solo, la primera magistratura la ejerce el jeque de Dubái, y en este caso es el jeque de Abu Dhabi el que ejerce la presidencia, el hermano de Mohammed bin Zayed. Pero es un hombre muy particular, es un piloto de la Fuerza Aérea, se educó en Marruecos. Ya el hecho de haber salido del Golfo para educarse en uno de los países más occidentales del mundo árabe, que es Marruecos, dice algo. Se preocupó, como dijo Gabriel, en romper la dependencia del petróleo y desarrollar nuevas tecnologías en los Emiratos, y de hecho la energía nuclear en un país petrolero él lo ha convertido como un norte para los Emiratos. Se ha abierto a otras culturas, se ha sido más tolerante que otros países con relación a los judíos y cristianos. El único museo Louvre de París que existe fuera de Francia está en los Emiratos Árabes, gracias al dinero de los petrodólares, pero también a la intención de este señor de abrir su país al mundo externo. Y los Emiratos Árabes es el único país que ha visitado el Papa Francisco, también dice mucho esto. Y en ese sentido vemos que hay 3 personajes importantes que son los que han marcado el momento de que por qué esto está ocurriendo ahora. El optimismo que nos embarga con esto, sin duda, nos emocionamos pensando que los jeques árabes van a pasearse por la calle Dizengoff de Tel Aviv y van a visitar la mezquita de Al-Aqsa. Y también muchos israelíes seguramente ya están haciendo planes para ir a Dubái, cosa que antes no podían hacer porque sencillamente el hecho de ser israelí o de tener una visa para Israel dentro de un pasaporte de cualquier otra nacionalidad prohibía la entrada a los Emiratos, y se abre una nueva perspectiva de quizás intercambio de turistas y por supuesto sí para otros negocios. Los puntos importantes se han dicho: el primer tratado de paz con un país árabe, la fórmula de tener por delante un acuerdo con los palestinos antes de que se rompiera ese bloqueo de que los países árabes hagan paz con Israel, se ha roto. De hecho, la iniciativa de paz árabe, que también se la llama la iniciativa saudita del año 2002 y reiterada por la Liga Árabe muchas veces posteriormente, ponía esto como una pauta. Pero a pesar de que los Emiratos dieron este paso de reconocer a Israel, que es la esencia, como dijo Miro, es la esencia de este reconocimiento de Israel, no se aferraron a la fórmula exacta de la iniciativa de paz árabe, y los demás países del Golfo no se han manifestado. Obviamente no lo van a hacer en contra, quieren ponerse en fila para lograr un acuerdo con Israel, pero yo también sería un poquito moderado en el optimismo de cuán rápido va a ser este efecto dominó. Creo que vamos a tener que esperar un poquito para que esto pase. Hay precedentes, ya sabemos, en el pasado hubo una oficina comercial de Israel en los Emiratos, la bandera de Israel y el Atikva sonaron el año pasado o antepasado, una competencia deportiva internacional en Abu Dhabi o en Dubái, no recuerdo exactamente dónde sucedió. Esto se venía construyendo, no es una sorpresa de un día, aunque el anuncio haya sido una sorpresa de un día. ¿Cuáles son dónde coinciden los Emiratos Árabes e Israel? Y lo que podría decir que en la práctica es un poco el objetivo de esto. Ambos tienen muy buenas relaciones con los Estados Unidos y con Rusia. Y no solamente ambos países, o por encima de ambos países, sino ambos dirigentes. Tanto el jeque heredero de los Emiratos como Israel, como Netanyahu, se ven de tú a tú, tanto con Trump y con Putin. Y esto es muy importante y es un punto que tienen bastante en común.
A pesar de ser dos economías basadas en productos completamente distintos, la explotación del petróleo en los Emiratos y la tecnología en Israel, tienen rankings muy similares, tanto en el Producto Interno Bruto como en el Índice de Desarrollo Humano. Son cosas en las que coinciden. Y en el tema político, ya se ha dicho aquí, forman parte del frente anti-Irán, de esta confrontación sunita-chiita que Gabriel nos puso con bastante precisión. Ambos países han mostrado en el pasado, y el tiempo les ha dado la razón, su desconfianza con la primavera árabe, que en un principio el occidente la acogió con tanto entusiasmo, pero que en muchos casos ha desmembrado países o incluso ha llevado a regímenes más radicales de lo que originalmente tenían. Pero a la vez que tienen similitudes, tienen grandes diferencias en el punto político. Israel es una democracia, una de las democracias más efectivas de todo el Medio Oriente, a veces se la puede calificar como la única efectiva, a pesar que nominalmente muchas otras lo son. En Israel priva el Estado de Derecho, la igualdad de género, de la mujer, de los grupos LGTB, a diferencia de esto en los Emiratos, que aparentemente sí están avanzando un poco en ese sentido, pero que es una diferencia enorme. Todo lo que haga el gobierno de Netanyahu está sometido a un escrutinio de una prensa libre muy fuerte. No solamente se trata de aprobar sus propuestas dentro de una asamblea multipartidista, sino incluso dentro de su gabinete. Hay que recordar que por el sistema político de Israel, el mismo gabinete de gobierno para el primer ministro en Israel es multipartidista, y dentro del gabinete funciona otro gabinete a la sombra y hay muchos enfrentamientos internos, mientras el jeque en los Emiratos Árabes, su palabra es la ley, y lo que él decide se ejecuta y no hay más nada que discutir. Ahora, siempre nos hacemos la misma pregunta, ¿no? ¿Qué incidencia esto sobre las relaciones entre Israel y los palestinos? Ya Gabriel nos hizo un análisis bastante interesante, es positivo, le demuestra nuevamente a los palestinos que el tiempo corre en su contra. El haber rechazado tantas oportunidades que se les han presentado para declarar su estado, y no de una manera, yo diría, simbólica, como lo han hecho ya varias veces, incluso en las Naciones Unidas, sino para tener un estado efectivo, la han perdido por su desconocimiento de Israel y por su negativa en este momento, precisamente, de volver a una mesa de negociaciones para negociar bajo unas normas claras, y están a punto, obviamente, de perder otra oportunidad. No sería muy optimista tampoco con que inmediatamente ellos van a sentir el golpe, porque esto es un golpe muy fuerte contra ellos, que los haga retornar. Pero bueno, podemos ver algunos cambios en ese sentido hacia lo que viene. La posibilidad de más paz. Primero la paz con los Emiratos propiamente y con otros países. Siempre tenemos claro nosotros, los judíos e Israel, como nuestro Estado-nación, que quienes odian a Israel, quienes niegan su existencia, no van a cambiar porque este tipo de cosas ocurran. Eso siempre va a existir. Pero lo positivo de esto es que sí hay un paso hacia la normalización con un sector del mundo árabe, que es muy importante, pero otras cosas seguirán igual. El BDS seguirá tan fusivo como hasta ahora, con sus pequeños éxitos y múltiples fracasos, como lo hemos comprobado. Y Israel, de cualquier manera, no solamente porque empieza a lograr paz con otros países árabes, y particularmente porque se dé un paso distinto hacia la regularización de la relación con los palestinos, va a bajar la guardia. El tema de seguridad siempre tendrá que estar presente, la alerta siempre estará abierta. No quiero dejar por fuera de vuelta el planteamiento como nos convocó el espacio de Ana Frank, ¿no? Con la premisa de que la coexistencia siempre es posible. Sí, pero tienen que estar dadas las condiciones. No es gratuita. Y las condiciones dadas aquí, retornando al planteamiento del principio, es que un Israel fuerte debe seguir existiendo, debe seguir contando con el apoyo de nosotros, de los que estamos afuera de Israel, de los judíos de la Golá, y obviamente con su preparación tecnológica y su desarrollo social y desarrollo humano para poder enfrentar la paz que le viene por delante con todos sus retos. Bueno, quisiera dejar esto hasta aquí. Tengo quizá otros puntos que se pueden comentar, pero creo que ya es hora de darle chance de intervención a este interesante público que nos está acompañando.
Embajador Pineda, usted tenía algo que quería agregar, ¿cierto? No, yo creo que en general ha sido una muy buen acercamiento a la problemática del Medio Oriente. Es un momento de análisis, apenas han ocurrido unos días, todavía la firma se va a hacer en algunas horas. Hay muchas interrogantes que se siguen planteando. Lo importante, y en eso coincidimos todos, es que un factor ha sido la presencia de Irán y el poderío nuclear de Irán, sobre todo después de que Donald Trump cerró el acuerdo, dejó de lado el acuerdo de Barack Obama y las 6 potencias, los 5 miembros del Consejo de Seguridad de Alemania, Irán ahora, y ayer lo anunció antier, sigue enriqueciendo uranio, con lo cual es más fácil llegar con los reactores que tiene a la bomba atómica, al átomo militar. Y eso, por supuesto, preocupa también a Israel, porque un misil entre Teherán y Tel Aviv son 10 minutos, y si va con armas atómicas es destructivo, pero que no solamente destruiría a Israel, sino también a todos los vecinos árabes. Y por otra parte, la confrontación es muy fuerte entre Irán y Arabia Saudita. De hecho, la guerra de Siria no se explica como un problema entre oposición y gobierno, minoría alawita, chiita y mayoría sunita de aquel gobierno, sino por la influencia que tiene Arabia Saudita contra el gobierno de Bashar al-Assad y la presencia iraní en sostenerlo. Ahí se frenó la primera árabe. Entonces, yo creo que un factor muy importante en esta firma también ha sido el factor iraní, y todos hemos coincidido en señalarlo. Un Irán poderoso, un Irán con un arco que se extiende, Irán pasa lo que se llama el arco chiita, pasa por Irak, que es mayoría de gobierno y pueblo, pasa por Siria, por el gobierno sirio, tiene expresión con el Hezbollah en el Líbano, y ahora en Yemen tratando los Houthis precisamente de crearle problemas a los sunitas y sobre todo a Arabia Saudita. Entonces yo sí creo que la variable iraní juega como algo fundamental, más allá del poderío o no poderío de Israel. Es una situación que para los árabes es preocupante, y en ese sentido ven con más cercanía y la defensa que pueda tener Israel que la que pudiera tener Irán. Y ahora con la retirada norteamericana del Medio Oriente de Donald Trump y la política norteamericana, por supuesto que los árabes se sienten mucho más huérfanos, y allí la necesidad también de estar más cerca de Israel. Y por supuesto el elemento tecnológico, el elemento científico. De hecho ya hay acuerdos marchando, por ejemplo, entre Bahrein y sobre todo los Emiratos con Israel desde hace mucho tiempo. Hay negocios, hay una sinagoga abierta en Bahrein, hay un rabino en Nueva York que allí ejerce, hay libertad religiosa. Los Emiratos son un ejemplo realmente de convivencia desde hace muchos años. Yo, como decía, fui embajador permanente en Kuwait, pero tenía como embajadas también la embajada de Qatar y los Emiratos, y allí veíamos una actitud muy propicia, muy de diálogo con Israel, más allá del tema palestino, que se les ha ido alejando cada vez más por la falta también inteligente de los palestinos de no tener un frente, de estar separados y no saber aprovechar las oportunidades de paz que se les ha brindado. Yo creo que planteó el tema, como lo hacía al comienzo, de que esto sí es un hecho histórico fundamental en la política moderna, es un cambio en las relaciones internacionales, que además tiene el implemento también del COVID-19, de la pandemia, porque también, como decíamos, el primer tratado lo vi ayer en la prensa de Kuwait muy destacado, era para investigación entre grupos de científicos israelíes y factores económicos muy importantes de los Emiratos Árabes Unidos. Lo cierto es que frente al arco chiita muy poderoso se abre un arco sunita, ahora más cercano a Israel, y eso por lo menos por ahora da mucha tranquilidad en Medio Oriente y anima, como decíamos también, aquí por supuesto los rusos están en esa línea de buscar acuerdos en esa región, y los chinos, porque también hay acercamiento entre China e Israel, como también con Emiratos y con algunos estados árabes. Así que es un tema geopolítico del mundo, y creo que todas las intervenciones han estado en esa dirección, como un hecho histórico, como lo decía Milós Alcalay, de gran importancia, y con muchos factores. Por ejemplo, el aspecto que mencionaba algunos de los líderes que han tratado de trabajar en este tema. No hay que desconocer el liderazgo de Ben Zayed por parte de la dinastía y del gobierno de los Emiratos, y de Bin Sultan, que son amigos íntimos, y por supuesto, Emiratos no toman esta decisión sin consulta con Arabia Saudita. Por eso, como le decía alguien también, la guinda final de las relaciones con Arabia Saudita que daría mucho más estabilidad de manera permanente a la región del Medio Oriente. Y por supuesto, la presencia del presidente de Estados Unidos ha sido muy importante, pero también los rusos y los chinos han actuado, y los europeos, en función de esta realidad nueva que se presenta y que es una oportunidad para Israel, pero también para los árabes. Las preguntas serían interesantes porque tenemos varias, creo que desde Ana Frank podrían realizarlas. Sí, tenemos más de 12, 13 preguntas, entonces les sugiero, les propongo ir leyendo de 4 en 4 y ustedes van respondiendo
para que no ir de uno en uno, pero tampoco leerlas todas y que se pierda alguna. Entonces comienzo en el orden que las han enviado. La primera es, ¿va a haber alguna represalia por el fatwa decretado por el Mufti de Jerusalén, Sheikh Mohammed Hussein, en el cual se determina que los árabes de los Emiratos Árabes no tienen permitido rezar en la mezquita de Al-Aqsa? Una. Segunda, ¿qué pasa con el ofrecimiento de Bibi de los territorios? ¿Se saca una carga de encima? Y la tercera, imagino que nos mencionan todas las ventajas para todas las partes. Seguro, como muchos han leído, a Thomas Friedman del New York Times, donde lo explica perfectamente. Lo que yo quisiera saber son dos cosas. Uno, ¿ustedes creen que lo que se quería era conseguir este reconocimiento de Israel por los Emiratos Árabes Unidos y se planeó el tema de la anexión y luego se dijo que no se haría? Porque se renunciaba a la anexión en aras de esta nueva paz, disculpen, la estrategia. Esas tres preguntas, que bueno, son más de tres preguntas. Gabriel y también Alberto tienen la palabra. Gabriel y Alberto tienen la palabra. Como que tú quieras, Alberto. No, Gabriel, como estás en Israel, las consecuencias de la fatwa las tienes más cerca que yo. A ver, vamos a aclarar una cosa importante antes. No es cierto que Israel pensaba anexar todo Judea y Samaria. El acuerdo, la propuesta de Donald Trump era que Israel podía anexar hasta el 30% del 60% de todo Cisjordania, que se llama territorio C. El territorio de Cisjordania, que son 5.960 kilómetros cuadrados, está dividido en tres territorios, A, B y C. A y B son palestinos, C están en manos de Israel por ahora, ahí están las colonias judías, y de ese 60%, Israel podía anexarse hasta el 30%. Ahora bien, la mayoría de colonias judías están concentradas en lo que se llama bloques territoriales, y ellos ocupan el 6% de todo Cisjordania, solamente el 6%. Lo que estaba sopesando el gobierno de Israel era anexarse, por lo visto, el 6%, que fue lo mismo que Ehud Olmert le ofreció a los palestinos, quedarse Israel con ese territorio y compensarle a los palestinos con otro 6%, cosa que Mahmoud Abbas rechazó, y también anexar una franja pequeña del Valle del Jordán para evitar la penetración desde Jordania de terroristas. O sea que lo máximo que se hablaba de la anexión, podíamos decir que más o menos hablábamos del 15% máximo de todo lo que Donald Trump podía llegar a reconocer. Esto es lo que se hablaba. Lo que pasa es que de verdad no había ningún mapa. Lo máximo podía ser el 30%. Y lo mínimo podría ser que sea el 6%. O sea, declarar lo que todo el mundo sabe que va a quedar dentro de Israel, que son los bloques territoriales que están pegados a la línea verde. Uno puede decir, bueno, pero quizás Netanyahu propuso eso y recibió el visto bueno para después renunciar como si fuese una carnada. Tengan en cuenta que lo que ha dicho Netanyahu y también Donald Trump es que la decisión de anexarse ha quedado congelada. No significa que Israel ha renunciado a la anexión. Significa que ha quedado de forma congelada. Yo creo que si Netanyahu continúa en el poder, es probable que veamos nuevamente el tema de anexión en futuros años, una vez que se haya sentado este gobierno. Y no creo que Emiratos Árabes Unidos renuncie al acuerdo con Israel por esta anexión, que cuanto más chica sea, menos problema va a tener Emiratos Árabes Unidos. El Mufti de Jerusalén, que es la máxima autoridad de los palestinos, no gobierna de verdad el monte del templo donde está la mezquita del Aqsa. El monte del templo hoy, por los acuerdos de paz, está en manos de Jordania. El Mufti de Jerusalén emite una fatwa, una sentencia religiosa, por lo cual todo visitante de Arabia Saudita no puede ir a rezar al monte del templo. ¿Ustedes creen que la policía israelí va a evitar que una comitiva de Emiratos Árabes que quiere llegar a rezar en nombre de la paz no llegue al monte del templo porque lo diga el Mufti? Lo van a permitir porque nosotros queremos acercar al mundo musulmán al monte del templo también. O sea que, como se dice en latín,
non calentarum largo vivirum. A veces nosotros nos ponemos muy mal por cosas que escuchamos en los medios de comunicación, y yo les recomiendo un ejercicio a todos los que nos están viendo, y es el siguiente. A veces nos ponemos muy nerviosos. Yo les propongo que hagan un pequeño ejercicio y me digan si alguna vez recuerdan un periodo histórico del pueblo judío en Israel que estamos mejor que ahora. Nunca fuimos una potencia militar y hoy la somos. Nunca fuimos una potencia económica y hoy lo somos. Nuestro nivel de democracia es muy alto. Nuestro nivel de felicidad, número 11 en el mundo, pueblo más feliz. Si ustedes me dicen si prefiero renunciar a esta época histórica del pueblo judío en Israel o irme a la época del rey David y del rey Salomón, les digo con contundencia, me quedo donde estoy porque el tiempo juega a nuestro favor. O sea que recomiendo a todos, las declaraciones de los líderes musulmanes hay que tomarla con pinzas. Nosotros tenemos que dedicarnos a seguir aumentando nuestra fuerza. Cuanto más fuertes seamos, mentalmente, materialmente y físicamente, vamos a tener más acuerdos de paz o de UDNA con el mundo musulmán. Porque el tiempo juega a nuestro favor. Lo único que nos puede hacer daño a nosotros son nuestras peleas internas, que a veces pueden ser muy crueles. Creo que hay otras preguntas también a continuación. También, José. Sí, un comentario. Sí, bueno, como el tema de la mal llamada anexión, que como lo planteó Israel y la puso en stand-by por ahora, como bien lo aclaró Gabriel, efectivamente sería la aplicación de la ley israelí sobre ciertas partes de Cisjordania. Yo me aventuro a decir algo que quizás no es muy original de mi parte, pero cualquier eventual acuerdo de paz con los palestinos mañana o dentro de X cantidad de años, creo que no es concebible un acuerdo con los palestinos sin una anexión de sectores de Cisjordania. Pensar que va a haber otro tipo de solución es lo más alejado de cualquier realidad. Es imposible que, dadas las circunstancias hoy en día, con la cantidad de israelíes viviendo en la región, tanto en Judea y Samaria, que son los nombres históricos, como la realidad de lo que han demostrado los palestinos hasta ahora, de su poco compromiso con la seguridad de Israel y con el control del terrorismo, no hay forma que Israel en un futuro cualquiera, un gobierno de izquierda, un gobierno de derecha o cualquier otra tendencia, pueda llegar a algo definitivamente con ellos que no implique anexar definitivamente o aplicar la soberanía israelí sobre los grandes bloques de asentamiento y sobre el Valle del Jordán, que es la clave de la seguridad de ese territorio. En eso debemos estar, creo yo que no tiene sentido para mí hacer análisis fuera de ese sector. A todo esto está ligado el plan Trump, que como bien sabemos, Netanyahu quiso tomar del plan Trump la parte que más le convenía a Israel en ese momento, que era la anexión de una parte de Cisjordania, y se hizo un poquito guabinoso, como decimos en Venezuela, o se hizo el loco, con el tema del reconocimiento de un Estado palestino que de alguna manera formaba parte de la cláusula del plan Trump, que no sé si también es más correcto llamarlo el plan Kushner, ¿no? Pero bueno, eso también sería otro análisis. Yo voy a decir algo que he dicho en privado muchas veces, pero primera vez que lo voy a decir delante de 300 personas, que con todo lo que implica de renuncia de aspiraciones territoriales para los palestinos, el plan de Trump, es infinitamente mucho mejor de lo que en su momento fue para los judíos o para Israel aceptar la partición de Palestina, pero infinitamente mucho mejor. No solo porque en aquel momento fue renunciar a territorios históricos y renunciar a territorios donde había población judía en Hebrón y otros sectores que en principio iban a quedar dentro del Estado árabe, sino por las circunstancias. Porque si se diera la posibilidad de que los palestinos se sentaran a negociar el plan Trump y se le hicieran todo el plan del siglo, llamado plan del siglo, y se le hicieran todas las correcciones que hubiera que hacerlo, los palestinos tienen asegurado que al día siguiente de la firma de ese acuerdo hay paz, y hay dinero, y hay ayuda. Y los judíos no tenían ninguna de esas posibilidades en 1947. El día siguiente de la aceptación de la partición de Palestina era guerra, y la historia lo demostró. Entonces, nuevamente, creo que lo dije en mi intervención anterior, los palestinos, lo han dicho otros, no se cansan de perder oportunidades y el tiempo juega en contra de ellos. Entonces, si aquí se abrió una posibilidad de un reconocimiento de Israel por parte de ciertos estados árabes,
Ya sabemos quiénes lo negaron, ya descartaron cualquier posibilidad. Turquía, hay una pregunta ahí relacionada con Turquía que ya nos la van a leer y es un tema también interesante de tratar. Y los mismos palestinos, Mahmoud Abbas, creo que no terminó de leer el tweet cuando ya salió a decir de que era una traición. Pero, no sé, volviendo a la aspiración del espacio Ana Frank, la coexistencia, obviamente, si hay las personas, se puede dar si las personas digamos, con el poder en el instante deciden hacer los sacrificios necesarios y tomar lo que se debe hacer, ¿no? Algo que tocaste. No. Por ahora. ¿Algunos otros, tal vez? Sí, el doctor Milos Alcalá quería participar. Perfecto. Sí, Julio César. Quiero, bueno, felicitar a los ponentes, a todos, ¿no? Una brillante intervención. Y no quiero con eso parecerme a la esposa del rabino que nos comentaba Alberto, que también ustedes tienen la razón, todos tienen la razón. Ciertamente son matices que yo también quisiera dar algún aporte. Primero quiero recordar que hay una pregunta extraordinariamente importante que desde ayer nos mandó nuestro amigo Con y que deberíamos haber comenzado con ella. De manera que yo te pediría, mi querido Elías, que veas la pregunta que ayer mismo, desde ayer, está allí sobre las implicaciones de este acuerdo y la posición de Trump o de las elecciones. Eso creo que es importante retomarlo por la cuestión del tiempo. Por el segundo, brillante la intervención de Gabriel, no hay duda alguna. Lo que yo quisiera decir al mismo tiempo y hacer una referencia, no creo que independientemente de lo que se hubiera tenido, cuál hubiera sido la relación de la Segunda Guerra Mundial, la idea fuerza del espacio Ana Frank, la coexistencia, la tolerancia, la búsqueda de un camino quedará marginada. Yo sigo pensando, creo en eso y también respeto a los que piensen de otra manera, pero sigo insistiendo y nuestro enfoque es el de la coexistencia. Ahora, eso no significa no ser realista. Yo mismo en mi intervención hablaba del péndulo del amor, del péndulo de la paz y del péndulo del odio, del péndulo de ese análisis brillante que tú has hecho. Pero diría, como todo análisis histórico tiene sus bemoles, mi querido Gabriel, porque es verdad, no se puede ver el mundo árabe solamente con un criterio. Nosotros venimos de una solidaridad de los árabes, yo soy de familia sefardí, Alcalá y de Alcalá de Henares, que hace 500 años fuimos acogidos por musulmanes, por árabes. Hemos llegado al norte de África acogidos por árabes. En la misma Sefarad, en el sur, había una relación entre judíos y musulmanes. Y en la sublime puerta de Turquía, una Turquía muy distinta a la Turquía de Erdogan, allí también los judíos, los sefardíes, pudieron ir a la región balcánica y sobrevivir y mantener ese hermoso idioma judeo-español vigente. De manera que no creo que deba hacerse un análisis exclusivamente unilateral que los musulmanes son así, ¿no? Sin negar la importancia, Gabriel, de lo que tú señalas. En ese péndulo es evidente quién va a estar en contra de la necesidad de la potencia militar, de la potencia económica, de la potencia política, de la potencia ética del Estado de Israel. Por supuesto que tiene que defenderse, pero también yo soy de los que cree, soy un gran admirador de Shimon Peres. Y Shimon Peres decía una y otra vez que la existencia misma de Israel depende de que los países vecinos puedan desarrollarse, puedan tener las bases de crear un nuevo Medio Oriente. ¿Es difícil? Claro que es difícil, porque el péndulo también lleva a los extremistas que tú señalabas. Y creo que hay que tener en cuenta ese análisis que tú haces. Pero ciertamente yo creo que uno de los temas fundamentales es que no es una cosa automática, ni es tampoco crear en pajaritos preñados de que firmamos el acuerdo tripartita con los Emiratos Árabes Unidos y ya tenemos que olvidar lo demás. No, es rezando y con el mazo dando. Es reafirmando la resistencia de Israel como Estado, pero eso no implica el que nos cerremos sobre nosotros mismos y no busquemos esos mecanismos de coexistencia y de tolerancia. Yo insisto en que eso no es una política ficción, sino que está basado en la construcción de una nueva sociedad planetaria. Eso es en el caso no solo de Israel, es el caso de lo que estamos viviendo en Venezuela hoy, la necesidad de salir de una dominación totalitaria por otro ámbito de relaciones, y lo mismo pasa en el mundo de hoy.
Lo digo con todo respeto porque tu posición no solamente es documentada, es seria, está basada en hechos reales, pero también hay otros hechos reales que es el futuro del Medio Oriente, y en eso yo tengo una profunda fe de que es la tolerancia, la coexistencia, eso sí, una coexistencia vigilante, porque tiene que ser, como decía en el acuerdo, tiene que ser valiente y tiene que ser orientándola en la medida de las posibilidades. Este es un poco el comentario que quería hacerte, pero sin negar tu brillante visión y que nos ha hecho a todos, ¿no?, reflexionar y aplaudir tu ponencia. Con Alberto y con, bueno, me unen tantas coincidencias y creo que es importante ir detallando cuál puede ser ese papel una vez que entren nuevos países árabes a un acuerdo, con todas las limitaciones. ¿Qué hacer si Arabia Saudita llega a firmar un reconocimiento del Estado de Israel? ¿Cómo vamos a operar en una nueva dinámica con los otros Emiratos? ¿Cómo establecer relaciones con los marroquíes, a lo mejor con los tunisinos más adelante? Yo creo que eso es algo que los estrategas israelíes tienen que tomar en cuenta. Gracias. Creo que hay otra pregunta, podría. Y voy a leer las preguntas que hacía referencia al doctor Milos, que había enviado Carlos Cohn. Son 3 preguntas. La primera, ¿por qué ahora y no antes o después? No debe interpretarse el acuerdo como la necesidad de un golpe propagandístico de Trump en plena campaña electoral, dado los reiterados fracasos de su gobierno en política exterior. También necesario para Netanyahu, cuyo gobierno se está tambaleando. Segunda, ¿qué gran importancia puede tener la formalización de un acuerdo si los dos países que nunca estuvieron en guerra ya han desarrollado varios años de intercambio comercial y apoyo militar? La tercera, que es más dirigida para Ventasgal, más bien, ¿no estimulará el acuerdo a que los palestinos tiendan a aliarse con Irán? Para una mayoría es más importante el factor nacional que el religioso. De hecho, el Hamas sunita ya coopera ampliamente con el Hezbollah chiita. Sí, Gabriel. A ver, yo le sugiero a las personas que hablen del Medio Oriente que, como la identidad básica es el Islam, cuando se habla de árabes, no es muy relevante, porque incluso el árabe no es el mismo idioma en todos los Medio Oriente, no se habla el mismo árabe incluso. Entonces la identidad árabe, yo creo que murió con Nasser y el panarabismo en los años 70 y hoy es algo muy débil. Ahora, yo no creo que sea bueno juzgar al Islam ni como una unidad hoy, ni tampoco tomar lo que pasó en España como ejemplo de lo que hoy hay. Lo voy a explicar en 2 palabras. El Islam teológicamente tiene una forma de pensar, una teología clásica, pero durante años no la cumplió. Se llama técnicamente la fusión medieval, que significa, por ejemplo, estamos todos de acuerdo que teológicamente dice el Islam que todo aquel que no es musulmán debe ser convertido al Islam. ¿Ocurrió eso de verdad a lo largo de la historia? La respuesta es no. ¿Y por qué no ocurrió? Porque los musulmanes querían cobrar dinero del cristiano y del judío, dinero que se llama jizya, que es un impuesto por cabeza, por lo tanto te convenía a ti vivir como ciudadano de segunda pagando la jizya, que eso fue lo que pasó en España. Vivíamos como dhimis bajo el Islam, y eso era muy bueno para los judíos, porque los líderes musulmanes de España trajeron a judíos de varios lugares de Europa, porque los judíos tenían idiomas y tradujeron al árabe y a otros idiomas la literatura científica de toda la época. Pero vivíamos como dhimis. Lo que pasa es que la época de oro de España la comparamos después con la Inquisición. Lo que ha ocurrido hoy es una extremización del Islam desde la Primera Guerra Mundial. No antes, y por lo tanto yo creo que el Islam se va a volver a moderar. Vamos a volver al fenómeno de la fusión medieval. Vamos a volver al fenómeno de la fusión medieval, porque el Islam radical está fracasando y fracasa. Lo que Israel tiene que hacer es sacar a los países que pueda de ese círculo de radicalismo islámico y hacerlos ver cómo pueden reformarse y volver a la fusión medieval. Significa, la ley dice algo, pero no la cumplimos del todo. Por ejemplo, la ley dice que no puede existir un Estado judío en tierra santa islámica. No puede, está prohibido. No puede haber un Estado no musulmán en Dar el Islam. Y sin embargo,
Emiratos Árabes parece que reconoce un Estado judío. ¿Y por qué lo reconoce? Y bueno, porque acepta la fusión medieval. O sea que yo tengo esperanza con respecto a los países musulmanes que se van a moderar. No tengo la menor duda de eso. Pero se van a moderar después de haber fracasado. Y lo que tenemos hoy es un fenómeno que nada más tiene 100 años, ¿eh? No es clásico de la historia del Islam. Luego de haber dicho todo esto, yo creo que Netanyahu, desde el punto de vista interno de él y del gobierno de Israel, él se ha vendido a puertas adentro como el único estadista que tiene un nivel mayor que los demás. Y si ustedes ven las encuestas, ¿qué opina la gente? No siempre gana el Likud de las encuestas. Por más que si hoy habría elecciones, la alianza ortodoxa derecha volvería a imponerse las elecciones. Cuando le preguntan a la gente quién es el líder más capaz de ser primer ministro, él tiene 45% de apoyo aproximadamente y el segundo tiene 20%. O sea, les dice a alguien que no quiere que Netanyahu siga como primer ministro, piensa que Israel debe renovarse. Pero él se ha mostrado como el único líder capaz de traer la paz y de ser un estadista. Y eso al israelí le da seguridad. O sea que yo creo que a Netanyahu le sirve esto mucho más que a Trump. No creo que Trump logre vender este acuerdo con los Emiratos como si él también fuese un estadista. No creo que esto va a asegurarle a él una victoria con Biden. Si gana, si triunfa, triunfa por otras razones, no por esto. Pero fíjense lo siguiente, si alguien quiere comparar, ¿quién provocó más estabilidad en el Medio Oriente? ¿Donald Trump o Barack Obama? Les digo de forma terminante, Donald Trump ha provocado más estabilidad en el Medio Oriente que Barack Obama. Barack Obama en el Medio Oriente es considerado un flojo y los países del Medio Oriente no respetan a Barack Obama. Y si ustedes quieren verlo, fíjense lo que ha dicho hoy, como ejemplo nomás, la novia, la esposa de Cés Fábregas, que es una modelo libanesa que se metió con Michelle Obama y le empezó a decir, tu marido trajo al Medio Oriente a la anarquía y al caos, y hoy en día en mi país, el Líbano, está como está por tu marido. El Medio Oriente respeta al sheriff. Y Donald Trump tiene fama de sheriff y no Barack Obama. ¿Alberto? Bueno, sí, por las preguntas de Carlos Cohn, obviamente vuelvo a coincidir contigo en lo que acabas de decir. No interpretaría jamás que se busca con esto un golpe de publicidad. En absoluto. Si bien, como dice el mismo Carlos, habían precedentes de la relación comercial entre los Emiratos e Israel, y esa parte podía seguir funcionando sin una declaración abierta de reconocimiento, hace una gran diferencia que públicamente un Estado árabe reconozca a Israel. Entonces no se busca ese punto. Creo que Trump no tiene un beneficio, obviamente, de los negocios que puede hacer con los Emiratos Árabes los Estados Unidos, sin duda, si finalmente le termina vendiendo los aviones o lo que sea. Pero la cuenta electoral no creo que le funcione. Y fíjense, volviendo a la historia que tanto nos gusta, a Carter, la firma de la paz con Israel no le sirvió para nada, y eso fue universalmente aceptado, espectacularmente llevado a cabo. Es verdad que es una paz fría con Egipto 40 años después, pero no tuvo ningún beneficio electoral directamente el presidente Carter con ese tema. Entonces creo que por ahí no estaría el cálculo que estos países están haciendo. Sí, yo quería también agregar dos puntos de vista. Uno, que coincido mucho con el embajador Milos Alcalay, porque un poco el espíritu de Ana Frank no es, digamos, un análisis geopolítico del realismo del Medio Oriente, sino que un poco para las futuras generaciones tomar lo bueno de lo que ocurre y dar a vender los valores de la coexistencia, la promoción, lo que dice Ana Frank siempre, del respeto al otro, al diferente, la aceptación de la diversidad, lo que es la corresponsabilidad. O sea, para Ana Frank, cualquier acontecimiento se puede tomar desde un punto de vista de lo que podemos sacar para nuestros estudiantes y nuestros alumnos de valores positivos. Claro, acá tenemos expertos que conocen mucho la materia y van más al realismo político de la región y a una visión mucho más confrontacional. Yo creo, y por eso no quiero entrar al fondo de algunas cosas, en las cuales también puede ser que sean extremas en cuanto a la concepción realista de la política. Para mí, como miembro de Ana Frank, inclusive como cristiano, es importante esa minoría cristiana en el Medio Oriente que también quieren compartir
el destino del Medio Oriente. Por eso Milos hacía mención a la visita de Juan Pablo II y al encuentro de civilizaciones y culturas y religiones. Incluso hay que recordar que también el Papa Francisco reunió 150.000 personas precisamente en los Emiratos Árabes Unidos, y allí hubo una oración precisamente por la convivencia de árabes y de judíos y musulmanes, pero también de respeto a las minorías cristianas. Hay que recordar que en los Emiratos Árabes Unidos son 6 millones de personas en unos 83.000 kilómetros cuadrados, pero el 80% son musulmanes sunitas, el 16% chiitas, donde también Irán tiene su influencia con esa minoría chiita, porque más allá del gobierno de Irak, que es absolutamente chiita con el pueblo chiita, o Siria con la minoría chiita gobernando en un país sunita, o Hezbollah, que ahora ha causado un problema inmenso en el Líbano, y es otro de los problemas que tiene Irán en este momento en el Líbano, con un presidente cristiano que por la Constitución a lo mejor ahora vienen cambios fundamentales. Lo que queríamos significar es lo bueno de estas situaciones que se presentan, más allá de del realismo político que implica la situación, por ejemplo, los presidentes, qué intereses tienen entallados en un acuerdo como este, electoralmente en situación de crisis como la tenía políticamente, o si Trump le sirve o no le sirve el acuerdo como tal, o si actúan bien Ben Sayed o los dos príncipes herederos. Para mí, como Ana Frank, lo más importante es el gesto, la realización, el espíritu de llegar a la convivencia y a la concordia y aceptación, porque el mundo va a seguir dividido en ideologías, en religiones, en nacionalidades, en etnias, y si seguimos así no vamos a llegar a ninguna parte. Tenemos definitivamente que convivir, y el virus ahora precisamente, porque me gustó mucho, ayer el periódico de Kuwait, el Kuwait Times, destacaba como el primer acuerdo que se hizo fue entre una gran empresa israelí y el Fondo de Inversiones de Emiratos para el combate contra el coronavirus, para la vacuna y para unos tests que son fundamentales. Entonces hay unos aspectos, digamos, que podemos resaltar sin entrar, aunque claro, también este foro era para conversar a fondo por aspectos más de política o de realismo político. Pero es cierto, por supuesto, en cualquier situación, un Estado tiene que ser fuerte para que sea respetado. Israel es una potencia en el Medio Oriente y la reconocen todos, como también Irán es una potencia muy importante y muy poderosa, y también asusta cuando uno conoce la situación de la región, y el poderío iraní preocupa, porque en un conflicto nadie va a ganar por el poderío que se tenga. Un misil iraní, si llegan a tener la bomba atómica en 10 minutos, destruye a todo Jerusalén, y aparte de Jordania y aparte de Arabia Saudita. O sea, el mundo no está para un juego simplemente de intereses políticos, sino buscar tal vez, a unos idealistas en el fondo, unas perspectivas distintas, donde las religiones, donde las etnias, donde los grupos busquen lo que es coincidente y resaltar esas buenas actitudes y actividades hacia futuros y posibles acuerdos. Ya hoy en día con el COVID nos damos cuenta que ni China ha tenido éxito, ni Estados Unidos, que son las potencias fundamentales, ni los europeos, que frente al tema, por ejemplo, del capital, del dinero y de la economía, es la salud, que frente a las armas el virus no respeta quién es potente o no, sino que hace falta una nueva actitud ante la vida, más que el análisis realista, puro, del contraste de fuerzas, es una nueva actitud ante la vida y un cambio que tenemos que hacer todos. Por eso yo felicito mucho a Ana Frank de esta oportunidad y, por supuesto, en el caso tanto de nuestros amigos Gabriel, que conoce muchísimo y está poniendo muchos foros, ojalá y tuviéramos el estudio y la experiencia que han tenido en estos escenarios que son tan complejos, porque si hay algo complejo es el Medio Oriente. Gabriel lo decía, y creo que tiene razón, no hay un Medio Oriente, hay varios Medios Orientes. Hay un Oriente turco que hay que considerar y que aquí ha jugado un papel muy importante y que va a crear problemas. Ha anunciado romper relaciones con Emiratos cuando Irán ni siquiera ha anunciado romper relaciones. Hay un Medio Oriente persa que tiene una importancia fundamental, por ejemplo, en estados como Bahrein, donde hay una mayoría chiita y un gobierno sunita minoritario. Hay un Medio Oriente, por supuesto, sunita árabe, está la presencia de Israel. O sea, hay varios Medios Orientes y yo creo que el gesto de lo que ha pasado, lo bueno es que pueden ponerse de acuerdo, y en eso reivindicamos el término de la coexistencia, pueblos, civilizaciones, culturas, fuerzas militares para ponerse de acuerdo en principios de civilización, que es lo que el futuro nos obliga. Ahora, sería interesante para entrar más a fondo en otro debate o en otro foro, ya más sobre la problemática política, militar, estratégica y económica de la región, porque hay muchas variables. Por supuesto hay intereses, en este caso, por ejemplo, Arabia Saudita con Emiratos, que es un satélite de Arabia Saudita. Hay intereses egoístas, si se quiere, como hay intereses egoístas en Netanyahu en su campaña electoral y en el riesgo electoral, y de Trump también. No, nada es gratuito en la política nacional o la política internacional. Hay intereses concretos. Pero también yo creo que en los pueblos, más allá de los líderes, hay un deseo de paz, de convivencia. Palestinos e Israel están cansados de la confrontación permanente y necesitan paz,
y convivir. Si las madres, como decía alguien, creo que Golda Meir, pensaran en lo que sus hijos pueden actuar y trabajar, podría precisamente esas madres pensar en la paz y no simplemente en el juego político de los dirigentes. Por eso yo quiero felicitar mucho a la señora Becker y sobre todo lo que significa a Ana Frank, porque da esta oportunidad para los jóvenes nuestros, que son muchos que no son judíos ni son musulmanes, son cristianos fundamentalmente, que están en nuestros cursos, darles a ellos la sensación de que el mundo puede cambiar con la coexistencia. Y creo que es el objetivo de este foro fundamentalmente. Si me permites muy brevemente la respuesta de Carlos Kohn. Yo creo que ha puesto el dedo, bueno, gracias Julio César, te felicito, pero yo estoy convencido de que sin lugar a duda tanto Trump como Netanyahu están buscando votos, no hay duda alguna. No tanto el voto judío, que no es cuantitativamente muy importante, pero sí el darle una imagen de estadista. Y Netanyahu también en una crisis que está teniendo, esos acuerdos lo ayudan. Pero eso no es la primera vez que se ha hecho. A veces ha funcionado, nos decía Alberto en el caso de Carter, tuvo un papel protagónico, lo veíamos retratado con Anwar el-Sadat y retratado al mismo tiempo en esa etapa de Camp David. No le resultó, pero sí buscaba votos, igual que los buscó Bush, igual que los buscó Clinton, igual que los buscó Obama. De manera que el tema de tener o no los votos, que los está buscando, por supuesto que lo está buscando, sobre todo en una etapa de crisis en Israel. Netanyahu se crece con este acuerdo y Trump también en un problema enorme con la pandemia, también busca presentarse como un estadista con la triangulación en el Medio Oriente. Ahora, ¿eso es bueno o malo? Bueno, yo creo que ese es el político, busca sus mecanismos de que puedan proyectarlo en esta campaña electoral. Eso no es ni bueno ni malo, es la realidad de un político que busca votos. Bueno, yo creo que estamos llegando al final, creo, ¿no? De lo pautado para esta conferencia. Sí, todavía hay muchas preguntas, pero lo que vamos a hacer es primero agradecer a los participantes por su interés y su participación. Tantas preguntas, vamos a tomar estas preguntas y hacer más foros y más conversatorios más adelante, pero como ustedes comentaron, bueno, el objetivo de este evento era justamente abordar el paradigma del acuerdo entre Israel y los Emiratos Árabes Unidos. Entonces, bueno, queremos agradecer a todos, especialmente a ustedes, al panel que ha sido tan nutrido y que bueno, que todos los participantes han estado muy contentos, agradecidos con ustedes. Y bueno, invitarlos o seguir invitándolos al resto de actividades que el Espacio ANAFRAN va a estar realizando. El próximo mes vamos a estar haciendo el mes de la coexistencia, se ha hecho todos los años por Espacio ANAFRAN, y les estaremos enviando las informaciones para que sigan con las actividades del espacio. Bueno, muchísimas gracias a todos los participantes. Gracias a ustedes por la invitación. Fue un placer compartir con ese panel. Muchísimas gracias a todos, especialmente con ustedes, este panel de lujo que tuvimos. Gracias, Gabriel. Ya debes estar muerto de cansancio. No sé ya qué hora serán, más de las 12 en Israel. Que descanses. Gracias, Alberto. Gracias, Julio César y Milos. Y gracias a Ilana por siempre apoyarnos.